cerca del río, ¿cuál era? En plan, ¿qué se hacía en torno al río? ¿Qué trabajos? ¿La gente se bañaba? Muchísimo trabajo, muchísima vida, mucha. El tema de los areneros. Teníamos desde los areneros, había pesca, que había barquilla, había canoas, había pesca, pero con garditos, con redes, con nasas. Las nasas ya sabemos, más o menos nasas era una especie de canasta que las echaba en el río a la caída tarde, las sujetaban o bien a un pincho o bien a unas cuerdas y por la mañana iban y el pez entraba pero no salía. Eso estaba hecho de varetas de olivo. Había varetas de olivo, otro de mimbre, otro de árboles de estos que dicen llorones. Luego después la pesca, que pescaban en el río, que se recogían muchísimos peces. Mi marido dice que había cogido incluso mejillones, que ya me comentó Diego, que no eran mejillones de mar, que eran otro nombre que ahora mismo no me acuerdo. Almeja de río. Almejas de río. Luego sí recuerdo de haber ido con mi marido a pescar a unas piedras que le decíamos las torronteras, que era pasando el europapel, que todavía supongo yo que estarán, pasaba el agua por lo alto. Se mojaba. Luego también había muchas aneas, había muchos silleros que cortaban las aneas, teníamos un trozo eso muy grande. Nosotros en el tejar que teníamos siempre había una balsa de agua porque teníamos un pilón y los silleros iban allí a remojar las aneas, ahí mojar y la llevaban allí 3 o 4 horas o 5 y entonces ya tenía un proceso. Bueno, eso es las aneas, estaban como he dicho, nosotros teníamos un tejar de ladrillo y otro de cal. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, yo he oído muchas veces. El ladrillo pues se hacía con barro, grea o arcilla. Hoy decimos arcilla, nosotros decíamos barro o grea. El barro, como fuera un poquito muy puro, había que rebajarlo con arena muy fina, le dicen lima, se sacaba de la orilla del río. Donde estaba la arena más fina, ahí donde se sacaba para revolverse al barro para que no se partiera. Eso era los ladrillos. Luego la cal también daba al río materia prima, que eran unas piedras blancas que daba de canto redondo, le echamos china. ¿Eso Sí. ¿En el río? La misma grava, hay piedras calizas y otras que no son. Y esa la buscábamos nosotros en el río, y bueno, cuando nosotros hacíamos la cal, las mujeres no querían más que china. Una piedra muy blanca. Y es curioso porque estás viendo 4 o 5 piedras y estas calizas y las otras no. Por muchas fuego que le metiera, no es, y sin embargo la que es caliza era caliza. También se sacaba del río, bueno, había muchísimo. La parte esa del río era muy diferente a como está ahora, ¿eh? Eso, lo que es la vegetación que hay ahora, ahí prácticamente no había ninguna vegetación. Y lo que había una cantidad de actividad en el río. Por ejemplo, estaba lo que ha dicho Paco de los areneros, llamaba la atención las ristras de borricos que había, pero interminables, unas filas de borricos que iban y venían al río, ¿eh? Luego también recuerdo cuando ya empezaron a hacer el muro, ¿eh? Que eso sería a finales de los 50 o por ahí. Ahí pues todo lo que es la grava que necesitaron para hacer el hormigón la sacaban también unas máquinas del río, pero que es una máquina que iban haciendo una especie de vainas que iban arañando y iban sacando la grava. Y no había islas de ningún tipo, y lo poco que había en aquella época se lo cepillaron para hacer la obra. De chavalilla sí me acuerdo yo cuando veníamos con las pandillas, que sí se metían sobre todo los nenes en el río a bañarse, que más de uno se pilló bastante susto, eso sí lo he vivido. Había mucha vida y también quitaba mucha vida, sobre todo los chavalillos jóvenes. ¿No sabían nada? No, que la era otra época, los nenes no íbamos al río,
Cuando nos íbamos al río, y los molinos son muy traicioneros, estos molinos que tenemos aquí, el boquerón, los boquerones estos que tenemos, a la salida eso tiene unos remolinos abajo que están andando tranquilamente, te llega el agua por aquí, como te vas, que te llega a la salida del boquerón, te vas para abajo y ahí caen como solitos los chiquillos. Yo, de aquí del campo, la verdad, que yo sepa, fueron unos pocos y... Yo me he criado en la orilla del río, Igualmente. como quien dice, igual que Paco, porque yo vivía frente por frente de donde estaba el bar Miguelito, ahí vivía yo, con lo cual a 100 metros estaba yo del río. Y para mí el río tenía un atractivo que mi madre no podía conmigo, por más que me amenazaba y me decía lo peligroso que era el río, yo iba para el río también. Vamos, que me escapaba y siempre aparecía en el río. En el río aprendí por ejemplo, a nadar en el canal del molino. Y ahí nos ataban con una cuerda y desde arriba, ahí Enrique era un fenómeno para eso. aprendíamos a nadar ahí, había muchos nanes, íbamos allí y eso lo hice yo en secreto. Bueno, si hubiera enterado mi madre que yo estaba allí metido en el río. Las mujeres no eran mucho para bañarse. Las nenas, las que fueran más espabiladas, sí se metían en el agua. Pero que no se metían. Pero las mujeres no Eran teníamos pocas, como con tanta libertad eran como los pocas las que hombres. se metían en el agua. Eso se notaba mucho las libertades. Nosotros veíamos que se metían los nenes y estaban, pero las nenas no metían en el agua. Luego me acuerdo también el tema de la playa del Molino de Marto. Ahí hicieron una playa, pero una playa que se pagaba, que se pagaba para entrar. En el molino estaban los vestuarios. Entonces ahí se formaba una buena playa de arena bastante agradable y se ponía así, los domingos era una cantidad de gente. Lo que pasa es que eso duró poco porque enseguida ya prohibieron el baño por la contaminación del agua, con lo cual eso se acabó, pero yo creo que duró 2 o 3 años, no más. Aquí teníamos 3 o 4 sitios para bañarnos, que era el Soto de la Rinconada, decíamos, el Soto de la Rinconada, que es donde estaban los peñones de San Julián, que los peñones de San Julián, ya dice la historia que era de una ermita que en una ría fue para adelante, Soto de San Julián, los molinos, que era lo más peligroso, y las 12 piedras. 12 piedras. Eso, En lo que ahora es la isla de las estatuas. sí, eso eran las estatuas, pero eso eran las 12 piedras. Y había, eso sería también, decían que también eran unos molinos que se los llevó el río, o otros decían que era parte de puentes, pero ahí decían las 12 piedras porque en el verano había 12 peñascales. Y ahí nos bañábamos muy bien, eso era muy bueno, además unos baños mucho más seguros que estos, porque aquí en los molinos eso era criminal. Los molinos, o si te querías bañar donde había profundidad, te tenías que acercar al molino. Y ahí ya estaba la trampa. ¿Sabes? Bueno, y entonces el pastoreo ya ves. El pastoreo era una vida grandísima que había. Piada de vacas, y muy curioso cuando venía la transhumancia. ¿Tú te acuerdas algo de eso? Cuando se sentían los enfermos por esa bella Granada, que llegaban las vacas, venían todos los días andando y llegaban de noche aquí a Córdoba y ahí las dejaban en el río y salían ya por la mañana, o a lo mejor se veían de muy lejos, pero a lo mejor salían al día siguiente. Y había veces que se untaban ahí en el río 2 o 3 piaras de vacas. Acá, entre vacas, había de todas clases de animales, ¿no? Llevaban bestias, llevaban a lo mejor algunos burros, pero sobre todo, y eso era muy bonito también. Eso era la transhumancia, eso ya se ha perdido, eso se ve muy poco. Pero daba mucha vida. Luego los cabreros cogían mucha comida para los animales. En esa alameda de eucalipto que había, porque el río, estamos hablando de este entorno, pero el río hasta Casillas era todo lo nuestro, desde las torronteras de aquí arriba, de la madrileña, hasta Casillas, pues todo eso era el entorno del río.
Luego aquí tenemos una cosa muy curiosa, aquí en las Torronteras, que eso un día que quiera, cogerme va muy a verlo. Arriba de toda la Torrontera, uno dice que es una fuente, pero eso tiene traza de Santo Río. El río, ahí en los llanos esos de la arena, hace una cantidad de años más o menos, porque ahora te voy a dar otra explicación, pues el río me iba 100 metros más para allá, entonces las Torronteras, el río iba pegando a las Torronteras. Y en todo lo alto de las Torronteras todavía quedan restos de un torreón que tiene sillares, como 3 o 4 sillones de estos, y hay sillares abajo del todo, en el río. Y está la parte medio caída, otra parte agarrada, pero ya y ese Torrontera tiene ahí 50 metros para abajo. Luego en mi trabajo también salió otra cosa muy curiosa, salió también ahí en el Arenal, en el llano, a la altura donde está el puente de la autovía más o menos, pero a 100 metros de río o más. Salió enterrado, en las canteras que había ahí de arena, salió enterrado un molino árabe, de una planta. Señal de que el río en su tiempo iba por ahí, porque el molino tenía hasta la entrada al molino y tenía unos palos de pino clavados, y hubo quien cortó un palo, y olía el palo como si estuviera de recién cortado, el corazón de... Eso era un molino precioso. Pues desapareció el molino, ¿vale? Los farataron, no sé, yo hablé y hay uno que me dijo, dice, no Paco, eso desapareció. O bien que estoy hablando en los años 80, cuando hicieron la autovía de Tallapán 92, cuando estaba todo eso lleno de cantera. Ese molino salió a más de 100 metros de la orilla del río. Más o menos a la altura que está hoy el puente de arena, poco más para allá, poco más para acá, pero por ahí, ¿sabes? A más de 100 metros. El molino como estos que tenemos aquí del medio, o el molino Marco, en planta, no lo de arriba, sino... Cuando terminaron el muro, la parte que de al lado de la Calahorra lo dejaron abierto. Y yo recuerdo que siendo muy niño, haber sentido un miedo grandísimo, porque hubo una riada, mucha gente del barrio incluso se fue, y a otros nos decían las autoridades que permanecieran atentos a la radio por la noche por si nos tenían que desalojar. Y yo recuerdo haber visto allí los soldados poniendo sacos para tapar esa parte de ahí que quedaba libre, ¿eh? Luego ya en el 63 ahí hubo otra riada, pero esa me acuerdo todavía, esa fue la que derribó unos 30 metros del muro por la parte de Miraflores, en la curva, que por cierto dicen que si el muro se hubiera caído cuando el agua estaba en toda su altura, el campo la verdad se hubiera ido a Freimona, pero cuando el agua bajó, ¡pum!, se desplomó el muro. O sea que las cosas más o menos que cuando el río subía, ya, claro, cuando hicieron la muralla, ya no, el río no era un peligro, pero el río seguía entrando en Miraflores, por las tuberías, por las alcantarillas, brotaba, daba agua arriba. Paco, si Miraflores no tenía... Se negaba al barrio por las alcantarillas. Paco, Miraflores no tenía alcantarillas. Bueno, pues habría algo, porque yo sé que entraba el agua por ahí. Mi madre me cuenta que lo que hubo fue, estaba ya muy chiquita, que hubo una ría muy grande, que hubo casi 1 metro de agua en todo el campo de la verdad. Así ya, no sé en qué año sería. Sí, bueno, ha habido mucho. Chones, dice, no fue como las otras que era un poquito de agua, dice, no, era casi 1 metro de agua dentro de las casas. Eso es lo que ella cuenta. La historia, y está documentada, la ría más grande que hubo el siglo pasado fue en abril del 17. Que es la foto esa que se ve desde pero la entonces mezquita. No estaban las casas Se ve desde la foto que se ve de la mezquita, todo el campo anegado. Nació, esa fecha nació un tío mío, un hermano de mi madre. Y esa calle, el agua creo que llegaba hasta mitad de la puerta.
Y ella estaba recién nacido, mi tío es recién nacido. Y entonces había alcalde en el barrio. Un alcalde que cada barrio tenía su alcalde pedáneo o lo que sea. Y en Barquilla sacaron a mi abuela que para descanse con su hijo recién nacido, y en el alto de la iglesia, ahí se fueron todos los vecinos del barrio. En el alto, porque la parroquia tiene un alto. Y ahí se fueron todos los vecinos. Y a mi tío lo sacaron con un día o horas, porque el agua creo que llegó a media altura de las puertas esas. Esa calle se quedó, además hay una foto tomada desde la mezquita que se ve todo el campo de la verdad anegado. Y solamente se ve la iglesia se ve libre, pero luego el campo de la verdad todo anegado. Y también me acuerdo mucho de la barca, porque pues la gente del campo, la verdad, utilizábamos muy a menudo la barca para no tener que rodear por el puente. Por ejemplo, había muchas mujeres que iban a comprar a la plaza del pescado, a la corredera, y cogían la barca, porque cortaban rápidamente con la barca, me parece que costaba 2 reales o algo así, ¿eh? Y ahí estaba nuestro amigo Enrique, el último barquero. Para dar y para tender sobre las piedras, ahí donde está la calahorra. Ahí poníamos los trapos tendidos al sol, y ahí se secaban y se le echaba agua para que se pusieran blancos. Yo me acuerdo de nena, porque yo después ya me mudé, pero vamos, yo ahí lo he pasado muy bien, mi familia está toda ahí viviendo. Cuando estaba la agua clarita le daba. Antes no había lavadora, había pilas, y las pilas eran en común para todos los vecinos. ¿Pero en el mismo río había pila? No, pilas no, en el río era que íbamos y poníamos los trapos para que se secaran. Sí. O hacía charca al lado del río Sí. y salía el agua muy clarita. Al lado Sí, del río hacía charca. donde está la calahorra, que está, eso estaba sobre piedra. Y estaba la todo. playa, yo la he conocido, la playa. Ah, sí. Bajando la escalerilla desde la Calahorra hasta el Puente Nuevo, ahí había como un paseo, y eso sí nos servía a nosotros por las tardes para pasear, y veníamos y empezaban los padres a hablarnos de cuando había una playa o una supuesta playa del río, que yo no la he conocido, pero dicen los mayores que sí, que ahí había como una playita que habían hecho. Pueblo, ¿eh? Y para la gente del campo de verdad, el río era nuestros límites. Ahí se acababa el mundo. Cuando la gente cruzaba el puente romano, decía que iba a Córdoba. Por eso se queda. Iba a Córdoba. ¿Quién lo dice? Sí, todavía se dice. Yo llegué un poquito más tarde, ya estaba hecho el puente nuevo y empezó por el barrio La Guita, luego el sector sur, y en el año 60 mis padres, que vivían por el entorno de la corredera, se trasladaron a lo que hoy es la plaza de Zaragoza. Entonces teníamos allí un cine, Córdoba, un pabellón de la juventud donde había balonmano, una escuela de magisterio donde los 1000 y pico estudiantes le daban vidilla al barrio. Allí hice yo mi carrera, o sea que no del campo de la verdad, pero sí de aquel barrio que empezó a crecer después del puente de San Rafael. Y eso viene a cuento porque los puentes son un elemento fundamental. El mismo puente romano, el único que existió tanto tiempo, tenía una fortaleza que controlaba la entrada y salida de la ciudad, y en la orilla norte lo que había era una muralla defensiva. Nosotros tuvimos que defendernos de las riadas con un muro, pero ellos tenían una muralla almenada donde estaban los soldados impidiendo que entrara libremente cualquiera. Córdoba tenía en el río su límite, y nosotros pues eso, íbamos a Córdoba porque nos sentíamos de fuera. Yo hoy voy a hablar del río hoy, de una Córdoba que nació a orillas del río, pero que hoy tiene al río en el corazón. El hecho de que se hayan hecho algunos puentes más, el de Miraflores, el del Arenal, y otros que también son interesantes, pero que son más de circunvalación, el de Andalucía o el de la base infernal, aquel que hay allí en Casilla, hacen que el río ya quede dentro de la ciudad. Eso le da una riqueza enorme a la ciudad hoy, un potencial enorme de cara al futuro. No hace mucho ha habido un congreso, una reunión o
una mesa de trabajo pensando en el desarrollo turístico de la ciudad. Dios mío, el turismo de naturaleza lo tenemos en Córdoba gratis y al alcance de la mano. Y la verdad es que eso lo proporciona el río, el tramo urbano del Guadalquivir en Córdoba ofrece una riqueza tan enorme que no sabemos apreciarla. Si eso se pusiera en valor, como dicen los políticos, ganaríamos muchísimo. Y de hecho lo estamos desperdiciando. Estamos, como hemos dicho muchas veces, utilizando al río con un cierto desprecio. Y yo que ahora, hoy, en el río de hoy, me paseo prácticamente a diario y voy con mi cámara de fotos, pues he llegado a emocionarme, no digo a conocerlo y a disfrutarlo, sino a emocionarme, porque realmente el río es un escenario de sorpresa, a cual más importante y más sobrecogedora. Un hipotético paseo que yo os invito a vosotros y me gustaría que a toda Córdoba a que hiciera ese paseo, porque hoy se puede desde el puente del Arenal caminar unos 6 kilómetros por la orilla del río hasta Casillas, y ver un montón de lugares, de sitios, de animales y de interacción, de vida en el río, que realmente es sorprendente. Y además tiene la ventaja de que si no quieres hacer los 6 kilómetros de un tirón, pues te vas de un puente a otro y le das la vuelta y vuelves, y al día siguiente haces otro tramo. Como estáis viendo ahí, la cantidad de posibilidades que tiene el río son infinitas. Ahí hay un montón de fotos, pero podía haber muchísimas más. Nos podemos encontrar en el río no solamente la parte natural, sino donde confluye también la historia y donde confluye de alguna manera el latir de Córdoba, porque les guste a uno o no les guste, el corazón de Córdoba hoy es el puente romano. Antes la gente se iba a pasear a las Tendillas y a Cruz Conde, y hoy el paseo de Córdoba es el puente romano. Está siempre lleno de cordobeses que vamos de un lado a otro o que simplemente vamos allí. Los turistas lo tienen como lugar obligatorio, y yo aquí sí quería hacer una llamada de atención. Hay por ahí una foto, todavía no ha llegado, en la que, bueno, se ve una serie de turistas japonesas que están en la avenida de Fray Albino, que es donde desembarcan los autocares, mirando hacia la mezquita, pero claro, dándonos la espalda al barrio. Y yo creo que el barrio también tendría que enriquecerse de ese turismo. A mí se me ocurre que con la cantidad de bares y de buenos bares que tenemos, podríamos hacer, no sé, una agrupación gastronómica y que el comedor de Córdoba fuera el campo de la verdad. Luego llegamos ya al puente de Andalucía, que sí tiene acera para poder pasar de un lado a otro del río, pero el de Abbas Infirnás, ese está hecho solo para coches y no se puede cruzar de un lado a otro. Por cierto, aquella zona, como está más retirada de la población y eso, a nivel de fauna y de vida salvaje, aquello es tremendo. De rapaces, hay conejos por todos lados, las rapaces que van a por ellos, aquello es una maravilla. Mira, eso es de por allí. Eso es de por allí, ya cerca del puente ese último de Casillas. Las nutrias que van y vienen. No se han vuelto a ver. Sí, se ven, sí. Yo hay meses que las veo 3 o 4 veces y meses que no. Veis ahí, hay un puñado de imágenes de lo que el río puede ofrecer. Desde un desfile por el puente romano a un par de garzas peleándose por un pescado, cormoranes, en fin, que yo recomiendo que la gente pase por ahí. Pero lo que sería interesante es adecentarlo y darle promoción para el turismo. Hay gente que se gasta mucho dinero para ir a la laguna de no sé dónde, porque, bueno, eso Diego lo sabe mejor que yo, porque hay un pato de colores no sé qué, o el Malvasía, o van a un escondite de esos que tiene un paisano en su finca, que te cobra a lo mejor una harta de euros, porque allí le ponen un pollo a un águila y resulta que aparece por ahí. Bueno, pues en el río te vas al puente, están los bichos acostumbrados a que la gente pase y no se asustan, y te puedes hinchar de hacerle fotos a las garzas, a los patos, a los martinetes,
a los cormoranes, a lo que haga falta. Y es espectacular. Bueno, parte de eso que habéis visto ahí, y pensando más en esta orilla del sur, son las fotografías que se han puesto abajo. Como veis, es una especie de selección de este paseo largo de 6 kilómetros desde el Arenal hasta el Molino de Casillas, y abajo se ha puesto, pues bueno, una veintena de estas imágenes pensando más en la orilla sur. Y de verdad que el río yo creo que tiene muchas posibilidades y se las merece, porque el río es un tesoro que tenemos